la clase, disculpa. Ya está. Bueno, la estenosis aórtica también es una patología importantísima y es la que vamos a ver frecuentemente por dos causas. Vemos a veces estenosis aórtica, que es de tipo secundario a cardiopatías reumáticas, a endocarditis, o vemos estenosis aórtica también de tipo arterioesclerótico. Entonces, los dos tipos vamos a ver. ¿Qué es la estenosis aórtica? Cuando hablamos de estenosis estamos hablando de obstrucción. Y esto se hace evidente cuando la obstrucción es grave del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Ustedes saben que la aorta es la salida de la sangre hacia todo el organismo. Es de tipo sistémico, entonces. Y cuando hay obstrucción de esto, cuando hay estenosis, pues nos va a dar muchos problemas. El 25% de las valvulopatías, que es diferente, mientras que en mitral decíamos que el 50% de las valvulopatías ocupa la valvulopatía mitral. En valvulopatías aórticas, el 25% de valvulopatías va a ocupar este tipo de patología. Predominantemente se da en varones. Esta estenosis aparece asintomática más o menos hasta los 40, 50 años de vida del paciente o de las personas, ¿no? Y van a ser sintomáticas en un tercio del área funcional. Cuando ya compromete un tercio del área funcional, recién vamos a tener nosotros sintomatología. Si no, hay pacientes que mueren con su estenosis aórtica, nunca fueron descubiertos o se los descubre tardíamente y no tuvieron mayor problema, ¿no? También existe la estenosis subaórtica, ¿no? Que va a ocurrir en el ventrículo izquierdo, ¿no? Que obstruye el tracto de salida, ¿no? Valvular, ¿no? Acá en este tipo de estenosis subaórtica no va a haber cuando se trata de hipertrofias del ventrículo izquierdo, ¿no? No hay clic de apertura. Entonces, nosotros tenemos un ventrículo, les decía, engrosado, ¿no? No va a haber clic de apertura y esto se presenta el tipo de estenosis subaórtica. Hay otro tipo de estenosis dentro de la patología de estenosis aórtica, la supravalvular, que hay un estrechamiento arriba en el tracto de salida de la aorta ascendente, ¿no? A se le llama el síndrome de Williams, ¿no? Esto se presenta por hipercalcemia idiopática por lo general, ¿no? Entonces, estos tipos de estenosis vamos a tener la subaórtica, la supravalvular, acuérdense. ¿Cuáles son las causas? Pueden deberse a defecto congénito cardíaco. Hay defecto congénito cardíaco para que haya estenosis aórtica, ¿no? Algunos, por ejemplo, nacen con válvula bicúspide, otros nacen con válvula tricúspide. No se olviden que la aorta tiene 3 válvulas, o 3 valvas, como quieran llamarle. Una no coronariana, la coronariana izquierda y la coronariana derecha. Son 3 valvas. Ahora lo vamos a ver cuando veamos en insuficiencia aórtica. Lo interesante que son estas válvulas, ¿no? Entonces, normalmente debe haber 3 válvulas, válvula tricúspide, pero hay un gran porcentaje de personas o de pacientes también que tienen bicúspide. Hay pacientes que nacen con una sola válvula, ¿no? Unicúspide, pero no es compatible con la vida, ¿no? Y hay otros también que nacen con cuadricúspide, 4 valvas. No es muy frecuente, pero tienen algún tipo de patología, a veces no, ¿no? O sea, a veces se acomoda funcionalmente, el organismo es sano, es sabio, ¿no? Entonces, dentro de estas estenosis hemos dicho que tenemos la supravalvular, que se da en el diafragma, en reloj de arena. Estrecho, ustedes ya saben lo que es un reloj de arena, ¿no? Se da en la parte alta y hace las veces de un reloj de arena, se cierra así y la sangre queda como un chisguetito, como un reloj de arena. Y dentro de las valvulares tenemos la congénita, que es la atresia tricúspide, el tipo de bicúspide no compatible, y la bicúspide, que si es compatible. Hay gente que puede vivir toda su vida con la bicúspide sin mayores problemas. Hay bastantes pacientes que encontramos con bicúspide y nunca tienen ningún problema.
¿no? Porque vamos a ver la importancia de estas válvulas. Y la adquirida, la estenosis adquirida, que puede deberse a fiebre reumática o factores degenerativos, o se puede ver a cuadros de endocarditis, hemos dicho, ¿no? Y la subvalvular, que puede ser de tipo fijo, ¿no? Que es de tipo muscular, fibroso o diafragmático, y la dinámica, que se da en compromiso con los pacientes que tienen patología mitral, ¿no? Esto es más o menos el porcentaje de las estenosis que se presentan dentro de la patología de nuestros pacientes, ¿no? En menores de 70 años tenemos con bicúspide un 50%, acá ven, ¿no? Postinflamatoria 25%, ¿no? Degenerativa 18%, ¿no? Después tenemos unicomisural 3%, hipoplásica 2%, hiperdinámico indeterminado 2%. Entonces, más o menos, esta es la patología que se presenta dentro de nuestros pacientes menores de 70 años. Ahora hay patología también en mayores de 70 años, lo que les había dicho. Hay predominancia de bicúspide en una gran cantidad de pacientes. Postinflamatoria 27%, degenerativo 23%, y indeterminados, que siempre hay los casos en medicina que no se determina por qué, 2%. Esto más o menos es la patología en las dos edades, no tanto en menores de 70 años y en mayores de 70 años. Así se clasifican para los estudios, ¿no? Miren acá, el porcentaje de bicúspide es altísimo, y eso les decía de antes, ¿no? Es altísimo. ¿Cuáles son las causas de estenosis? Congénitas, 3 a 5 por cada 1000 nacidos, y el porcentaje son en menor porcentaje en varones, en las congénitas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las causas de estenosis? No se olviden que tiene una, dos o tres valvas, por lo general 2 y 3 valvas de nacimiento. Cuando es una, es muy grave, no vive por lo general. Muchas veces estas causas de estenosis aórtica congénitas se asocian con coartaciones. Hay estenosis y hay coartación de la aorta. Ya les expliqué qué es la coartación. Puede haber coartación de aorta ascendente o de callado, que es operable, les decía, que ahora incluso antes se abría el corazón se abría el pecho para operar estas estenosis, ahora no. Les decía que hay los famosos stent, que con eso se corrigen, ¿no? Y hay otras que son reumáticas, ¿no? Hay otras que tienen adherencia o fusión de las comisuras y valvas con neoformación de vasos en las valvas y anillo con retracción y estrechez. Entonces, todo esto que se da, esta serie de funciones que se da, fusión de las comisuras, que ya lo vimos en la parte de la mitral, adherencia, cuando hay endocarditis, cuando hay incluso destrucción de valvas, ¿no? Entonces hay retracción de anillo por enfermedad, hay estrechez. Todo esto nos va a llevar a estenosis. Les decía que el caso de arteriosclerótica es común. Esto se da en la gente de edad. Hacen su arteriosclerosis, pero no les da problemas. No nos lleva, por lo general, no nos lleva a una cirugía, ¿no? Lo que es más grave sí es cuando es por hipercolesterolemia. O sea, la aterosclerosis, ¿no? La arteriosclerosis no tanto, pero la aterosclerosis sí es grave, y esto se da por hipercolesterolemia, ¿no? Entonces tenemos dos tipos, ¿no? En la gente de edad, tercera edad, la arteriosclerosis, que no le da problemas, y la aterosclerosis, que es común por placas de ateromas, en la gente que tiene colesterol alto. Por eso es que es importante en los pacientes y en la familia controlar la ingesta de colesterol, controlar la ingesta de grasas y de harinas, ¿no? Que eso al final las harinas, ustedes saben, se van a hacerse colesterol, ¿no? Entonces, esto nos lleva, es una de los requisitos que nos llevan frecuentemente a una estenosis, ¿no? Es bastante común. ¿Cómo es la fisiopatología? Va a haber aumento de la poscarga, lleva hipertrofia del ventrículo izquierdo porque hay obstrucción de la salida. Entonces, como compensación, el ventrículo izquierdo al comienzo se
habíamos dicho que se engruesa para mejorar su fracción de eyección, después se dilata, ¿no? Entonces va a haber una hipertrofia y termina siendo un ventrículo dilatado. Entonces llamamos una cardiopatía, una miocardiopatía dilatada, ¿no? Esta estenosis, la ventaja que tiene que por años permanece asintomática, no da sintomatología. La sintomatología es bastante tardía, cuando ya la estenosis es severa y el ventrículo izquierdo se ha dilatado, no existe la fase compensadora, va a empezar a disminuir la fracción de eyección, ¿no? O de salida, va a disminuir el volumen minuto, entonces si el paciente empieza a fatigarse, empieza a tener sintomatología, disnea, que es lo primero que se presenta, y por falta de oxígeno, falta de circulación a nivel cerebral, podemos llegar a la fase de síncope, a la fase sincopal, casi como el paciente que tiene bloqueo auriculoventricular perfecto, ¿no? En uno se da por la frecuencia baja, en este se da por irrigación baja al cerebro. Entonces esta enfermedad de estenosis los va a llevar frecuentemente a la crisis sincopal. Entonces hay disnea, hay fatiga del paciente y hay crisis sincopal, ¿no? Nosotros hablamos de 3 tipos de estenosis, ¿no? La estenosis severa, cuando la gradiente es menor o igual a 40 milímetros de mercurio, es decir, tiene menos de 1 centímetro de apertura de diámetro en la válvula. Moderada, cuando la gradiente es de 20 a 40 milímetros de mercurio. Estamos nosotros con un diámetro de aorta de menos de 2 centímetros. La estenosis leve, aunque tiene gradiente leve, de menos de 20 milímetros de mercurio, y tiene un anillo de 3 centímetros, ¿no? Y la que se asocia a insuficiencia aórtica, que más o menos tenemos nosotros un 60% por calcificaciones de la válvula mitral, y eso lo hablábamos nosotros ayer, que por la cercanía puede comprometerse. Entonces una insuficiencia mitral nos puede llevar a una estenosis aórtica. Yo les mostré anatómicamente por qué se produce eso, por la cercanía entre las dos válvulas. Entonces, ¿cuáles son los signos y síntomas? Una congénita permanece, como en el caso de la bicúspide, 10 o 20 años asintomático, o a veces no hay nunca síntomas, ¿no? Después, los signos importantes que son, les decía, por falta de irrigación, la crisis sincopal, ¿no? No hay irrigación en el cerebro, pues. La fracción de eyección es bajísima, menos del 50%. Entonces, ¿qué lo lleva a una crisis sincopal? Primero habrá cefaleas, habrá disnea, y el paciente cuando hace ejercicio, otros pacientes no pueden subir a la altura, no pueden hacer ejercicios bruscos, no pueden cargar peso, acuérdense, ¿no? Porque cualquier ejercicio que hagan los lleva a una crisis sincopal, porque el cerebro, el organismo requiere mayor energía, requiere mayor cantidad de sangre, entonces no tiene el adecuado sustento y se da la crisis sincopal. Estos pacientes también por estenosis sufren mucho de dolor de pecho, angina de pecho, 66%, ¿no? Y por lo general, acuérdense, la aterosclerosis es la que nos canta. Por eso es que cuando hablamos de cardiología y ustedes ven que el médico les hace un perfil lipídico y después les da dietas, es por esto, por la cantidad de aterosclerosis. Doctor, yo no consumo grasas, dice el que menos. No consume grasas, ¿cuánto tiempo? Hace 2 semanas, 2 meses, pero usted toda su vida ha consumido cantidad de grasas, ¿no? Y esto es típico, ustedes cuando hagan la historia del paciente, pero si mi comida es sana hace 1 año, 2 años, ¿no? Pero antes usted de joven ha comido de todo, entonces hay una hipertrofia ventricular izquierda incluso, pacientes gruesos, pacientes gorditos, pacientes hipertensos que no se dan cuenta, siguen comiendo cantidad de grasa, entonces van a hacer su estenosis de la aorta. Otro de los signos importantes que se presenta es la disnea, pues ya ustedes saben por qué se presenta la disnea. Hay baja perfusión en el pulmón porque está reteniendo, ese ventrículo izquierdo está reteniendo sangre, ¿no? La fracción de eyección es baja, entonces no hay buen ingreso de la aurícula. Si el ventrículo izquierdo no bota sangre, la aurícula izquierda no le permite que lo alimente de sangre, entonces va a haber hipertensión secundaria pulmonar. Ya explicamos el mecanismo. Entonces se da igualito que una estenosis mitral.
Y por lo tanto va a haber insuficiencia cardíaca congestiva. Y hay insuficiencia cardíaca congestiva que con esto, cuando hay en un paciente, les van a hablar esto de insuficiencia cardíaca, los pacientes que entran en insuficiencia cardíaca, el promedio de vida es solo 5 años, acuérdense. Nosotros por eso no debemos dejar que nuestros pacientes lleguen a la insuficiencia cardíaca, ¿no? Esto les van a hablar en un capítulo especial, los problemas que nos trae la insuficiencia cardíaca, ¿no? Esto debe ser tratado de inmediato. Y el tratamiento no es nada del otro mundo. Un tratamiento de una insuficiencia cardíaca congestiva es a base de diuréticos, a base de beta bloqueadores, a base de digitálicos y a base de productos antihipertensivos si lo requieren. No es nada del otro mundo. Estos pacientes, pues, con estenosis van a tener una debilidad general. Muchas veces, como la circulación, el gasto cardíaco es bajo, van a tener cianosis periférica. Esto lo van a ver ustedes por lo general en la punta de los dedos, ¿no? Por la cronicidad, miren que es una enfermedad de larga data, y eso lo hablábamos ayer, van a presentar fibrilación auricular. Si lo seguimos dejando, esta estenosis va a desarrollar una hipertensión pulmonar secundaria, ¿no? Porque hay hipertensión pulmonar primaria, acuérdense, de tipo congénito. Pero estos pacientes por este tipo de valvulopatías pueden desarrollar una hipertensión pulmonar secundaria. Y con una hipertensión pulmonar secundaria, un poco de ejercicios, quieren hacerse los valientes, no tengo nada, yo estoy más sano que el médico, entonces viene la muerte súbita, ¿no? Muchos pacientes no se dan cuenta porque nunca se examinaron, se creen que toda la vida son sanos, y ustedes van a encontrarse con bastantes pacientes desde nuestros familiares, padres, mamás, hermano, yo soy sano, hermano, el enfermo eres tú, les. Yo he tenido pacientes, es increíble, he tenido pacientes que el esposo lo lleva, la esposa lo lleva al esposo para que lo vea, doctor, está malo, está chacoso, todo. Y el esposo a veces le dice, a ver que te vean a ti. Resulta que el esposo está mejor que la esposa tiene más enfermedad, 50% más que el esposo. Entonces, al esposo hay que darle a veces sintomáticos y la esposa se va con un tratamiento cardíaco. Es increíble que se va a presentar esto. Y esto lo van a ver en la vida diaria. Yo le transmito porque esto es real. Esto no es nada del otro mundo, ¿no? Entonces es frecuentísimo esto, ¿no? En el examen físico, ¿qué encuentran ustedes? Van a encontrar un pulso parvus y tardus, ¿no? Esto por lo general les decía que en la tercera edad se presenta. Van a haber estenosis moderadas. La presión es la primera que se altera porque va a estar elevadísima, ¿no? Esas arterias que no reciben la cantidad de sangre adecuada se vuelven duras, entonces sube la presión arterial. Aparte que sube como compensación porque ese ventrículo se empieza a desesperar, va a producir taquicardia para tratar, ¿no? Para tratar de compensar. Esto, la presión ya en edades muy avanzadas puede estar disminuida también. Ya no hay buena fracción de eyección. El pulso yugular en estos pacientes va a estar muy prominente. Van a haber unos venas yugulares tremendamente prominentes, ¿no? En el eco van a haber una hipertrofia del septum interventricular, ¿no? Que es el efecto de Verheyen, ¿no? Ese ventrículo tanto trabaja que engrosa, no solo engrosa la pared muscular, sino hipertrofia el septum también para dar más fuerza para la fracción, para mejorar la fracción de eyección, ¿no? En estos pacientes encontramos un ventrículo izquierdo grande que está desplazado hasta la línea axilar anterior, ¿no? Si ustedes examinan, incluso se puede ver el choque de punta, no se los puede tocar, se puede ver. Ustedes pueden ver el choque de punta, ahí que está latiendo, hiperdinámico, ¿no? Y a veces se encuentra un fragmento sistólico en nuestros pacientes a la ocultación, ¿no? Pero es importantísimo, acá si hay una hipertrofia no solo del septum, sino de todo el ventrículo izquierdo, ¿no? Y a la ocultación, ¿qué vemos? Un clic de apertura, ¿no? La válvula no está calcificada, tenemos un clic de apertura, pero ya cuando está esa válvula muy calcificada ya desaparece el clic, ¿no? Esa vibración. ¿Qué va a vibrar si la válvula está muy calcificada, ¿no? Y encontramos un soplo eyectivo, forma romboidal, ahora lo van a ver lo van a escuchar, que se asemeja más o menos al arrullo de una paloma. ¿Quién no ha escuchado una paloma arrullarse, no?
En Lima hay cantidad de palomas que los consejos tienen que criar gavilanes para lanzar y desaparecer un poco palomas. Ustedes van a ver por eso gavilanes en algunas zonas de Lima. Son criados especialmente para esto, ¿no? Y cuando la calcificación es extrema, ¿no? Va a haber un soplo que se asemeja a la insuficiencia mitral, que se llama el fenómeno de Gabardín, ¿no? Que es un soplo que se asemeja mucho a la insuficiencia mitral, cuando ya la calcificación es una calcificación dura. Este es más o menos el soplo tramboidal, ¿no? Pues, mire, estenosis aórtica, va a haber un desdoblamiento del segundo ruido. Ahora lo van a escuchar, porque si no, hablarles por figurita a veces no se entiende, ¿no? ¿Cuáles son los exámenes que se toman en estenosis aórtica? El electrocardiograma, ¿no? Va a haber un aumento del voltaje, va a haber infradesniveles del ST y T invertidas, ¿no? Vamos a ver la hipertrofia ventricular izquierda en D1 y ABL, y en las precordiales izquierdas vamos a ver las ondas S profundas y las ondas R altísimas en B5, B6, ¿no? ¿No? Que es el índice de Sokolov, que nos da crecimiento del ventrículo izquierdo, ¿no? Va a haber dilatación de la aurícula izquierda porque ahí aumenta la presión casi similar a la estenosis mitral, ¿no? Bien parecido. Va a haber fibrilación auricular, ¿no? El electro a veces no nos da la gravedad del cuadro. El ecocardiograma sí es evidente. En el ecocardiograma ya hay signos de hipertrofia ventricular izquierda. Vamos a poder observar las anomalías de la válvula. Es otra cosa, es otro catar. Ahí tienen ustedes la patología de una estenosis de la válvula óptica. Miren la apertura. Estas son las válvulas. Vayan viendo cómo son las válvulas. No son como las otras válvulas. Estas válvulas parecen nidos de pájaros, nidos de paloma, así le llaman. Y vamos a ver la importancia de esto. Por eso a propósito he traído este corte. Y mire cómo están unidas las comisuras y dejan esta estenosis tremenda acá. Tremenda acá. Después ya les diré la importancia de estos nidos de paloma o platos, para qué sirven. Pero ahora lo que veo es que vean cómo las comisuras se pegan. Este es real, una figura real, patológica sacada de un paciente. Pero está pegado y hay una estenosis con las custas ahí. Esto debe ser una estenosis de 0,5. Ahora con la ecocardiografía, pues es fabuloso, fabuloso. Miren ustedes, tremenda estenosis, ¿no? Tremenda estenosis, deja pasar con la justa la sangre, acá ven las dos valvas, ¿no? Una estenosis tremenda. Esa es la forma como lo van a ver ustedes en el ecocardiograma. El ecocardiograma es el que nos da felizmente ahora más evidencias de esta enfermedad, ¿no? Acá ven una valvulopatía degenerativa, incluso no he traído, pero hay incluso válvulas perforadas, ¿no? En el caso de las endocarditis. El tratamiento es el tratamiento de la estenosis es o abren la cirugía o cambian de prótesis. El primer tratamiento es ¿no? Antes no había, o fue el primer tratamiento, ¿no? Se pone un catéter y en el catéter en la punta lleva un globito, casi como esos catéteres para vesícula, para próstata. Inflan ustedes su catéter, ¿no? Y a la válvula lo ensanchan, está estenosada, lo rompen, preferible que quede en insuficiencia antes que quede estenosada. Entonces, se hace esto por poco tiempo, ¿no? Tenemos 1 minuto para hacerlo, se infla y se saca. Y acá ven ustedes en la placa radiográfica. Este es el tratamiento que se hace con balón, se llama el tratamiento con balón. Y cuando se trata de pacientes que queremos cambiarle válvulas, yo les hablaba de las válvulas. Estas son las válvulas protésicas para que conozcan. No les decía que tiene un anillo y tiene una jaulita como pájaro y en medio está una válvula de silástics, porque si sería una válvula de plástico se llena de líquido y no sirve. Y acá se le ha puesto, antes no tenía esta almohadilla. Entonces cuando no tenía esta almohadilla, esto sonaba como un reloj de esos antiguos, de esos relojes de pie. El paciente estaba en la sala y ustedes a una cuadra estaban escuchando, ¿no? Como si estaría tocando a alguien contra un anillo. Entonces esto se ha mejorado con esta almohadilla.
Esta almohadilla es de Dacron, ¿no? Pero esta es lo que es una prótesis, para que conozcan. Hay varios tipos de prótesis, ¿no? Esta es la que les mostré. Esta es la biológica, que esta es fácil de hacer, no sé por qué no hacemos, de pericardio de chancho se hace, ¿no? Esto lo hace Colombia, Brasil, nos vende. Y este es el otro tipo de prótesis, este es de un disco solo y este es de 2 discos partidos. Así son las prótesis de sencillas, ¿no? Pero todo evoluciona. Ahora la prótesis, ya no sé, para estas prótesis necesitamos abrir el pecho, abrir corazón y coser estas prótesis. Estas prótesis se cosen en la base, ¿no? Se saca la válvula y acá esto se cose, toda la vuelta se cose. A veces por defecto se va a romper con el tiempo, pero una prótesis bien cosida no nos da problemas. Ahora, como todo progresa, las nuevas prótesis ya se ponen por la arteria nomás, se pone por la arteria femoral, ¿no? Vienen así, vienen recogidas, las prótesis se pone con un catéter, y como saben ustedes, los catéteres tienen en la punta un globo. Entonces ahí, una vez que ustedes están en la válvula estenosada, lo pasan, se quedan en la mitad y lo inflan, y queda la válvula así, ¿no? Queda así. Esto de afuera es tungsteno, es metal. Entonces lo dilatan, ya queda dilatada. Y estas puntas solitas se recogen, ¿no? Se recogen. Son puntas de un material especial, tipo plástico, se recogen y van a cerrar la válvula. Entonces cuando sale la sangre se abren y cuando quiere ingresar esto se cierra, ¿no? Esto es lo moderno, ya que se ponen válvulas por vía percutánea, por arteria femoral. Increíble, ¿no? Es increíble. Antes tenía que abrirse el pecho. Estas válvulas todavía son caras. Mientras que una de las otras válvulas nos sale costando $2,000, esta todavía está alrededor de $10,000. Entonces esa es la única desventaja. Bueno, eso es en cuanto a estenosis mitral, a estenosis aórtica. Vamos a hablar ahora de lo que es insuficiencia aórtica, ¿no? Vamos a hablar de lo que es insuficiencia aórtica. Porque todo lo que se cierra, a veces hay cosas que se dilatan. Y en este caso tenemos la insuficiencia aórtica. ¿Qué estoy haciendo? Lo mismo. ¿Qué pasó? Ahora sí. Antes no podía abrirlo porque la plataforma está muy cargada. Entonces, así como hay estenosis, hay insuficiencia aórtica, pues, ¿no? ¿Y en qué consiste la insuficiencia aórtica? La insuficiencia aórtica es una enfermedad también de la válvula aórtica, donde se abomba o se debilita, ¿no? Entonces, esta válvula no se cierra bien, entonces va a producir un reflujo de la sangre desde la aorta hacia el ventrículo. El ventrículo bota sangre hacia arriba y regresa la sangre, hay retorno. Entonces, estamos hablando de una insuficiencia. Y esta insuficiencia se puede dar por 3 tipos: por incompetencia de la válvula, falta de cierre de la válvula o aumento del volumen diastólico. 3 cosas nos pueden pasar. Les decía que esta válvula es importante porque está constituida por 3 platos, 3 tazas, 3 tazones o 3 nidos de paloma. ¿Y cuál es la función de estas válvulas? ¿No? Entonces tenemos la no coronariana, la coronariana izquierda y la coronariana derecha. Entonces, la sangre sale del ventrículo izquierdo, sale por acá, ¿no? Y cuando regresa la sangre, con esa fuerza que tiene de retorno, esta válvula acá, por ejemplo, está cerrada, entonces acá se acumula sangre y con la fuerza que tiene, la coronaria izquierda tiene acá una salida para irrigar el músculo cardíaco. Sale de acá la arteria coronaria izquierda. Y la coronaria derecha sale de acá, ¿no? Ahora lo vamos a ver, ¿no? Lo llamo, por favor. La coronaria izquierda sale de acá, ¿no? Pero la irrigación se hace por la fuerza de retorno de la sangre, ¿no? Normalmente. Entonces, ¿qué pasa si en una insuficiencia? Si estas valvas quedan abiertas, ¿qué pasa? No hay buena irrigación, pues, del músculo
cardíaco, no hay buena irrigación. Entonces acuérdense, que quien da la irrigación es el retorno de la sangre acá. Se llenan los vasitos y con la fuerza se empieza a irrigar el músculo cardíaco. Por eso es que cuando estas valvas no se cierran, queda insuficiencia, la irrigación es pobre. Entonces en los pacientes de insuficiencia aórtica va a haber mucho cuadro de angina, ¿no? Mucho cuadro de angina. Y en la estenosis se da igual, porque no sale sangre muy poquito que es absorbida por todo el organismo y lo que retorna es bajísimo acá. Por eso es que decíamos que en estenosis aórtica también hay problema anginoso, ¿no? Y eso se ve acá tranquilamente, ¿no? Ven ustedes acá, la no coronariana, que lo acabamos de ver, la coronariana derecha, de acá sale la arteria coronaria derecha, y la coronaria izquierda, que de acá sale la coronaria izquierda, que van a irrigar el músculo cardíaco. Entonces, cuando hay deficiencias de esta válvula, no solo en el caso de insuficiencia aórtica por valvulopatías, sino cuando hay cardiopatía dilatada. Por eso es que en un paciente que tiene hipertiroidismo, que se dilata el corazón, va a haber también cierto grado de insuficiencia aórtica. Entonces, estos pacientes van a tener, consecuentemente, van a tener patología anginosa, ¿no? ¿Y cómo lo sé? Porque ustedes saben que sale la sangre y me da la función sistólica, la presión sistólica. Y al regresar la sangre, se cierran las válvulas, me está dando la presión diastólica. ¿Y qué pasa si estas válvulas no se cierran? Sigue la sangre pasando. La presión diastólica va a ser, no es 80 ni 70, va a ser 40, 20, 30 o 0. Entonces, si yo tengo una presión de 160 con 20, digo que hay insuficiencia aórtica. Tengo una presión de 140 con 20 o con 0, insuficiencia aórtica o hipertiroidismo. Miren cómo solo con presión arterial ya estoy viendo que hay insuficiencia aórtica. Acuérdense, solo tomando la presión arterial ya ustedes están diagnosticando insuficiencia aórtica. ¿Por qué? Porque esta válvula queda abierta y no hay presión diastólica, ¿no? Cuando es muy insuficiente, no hay, pues llega a 0. Entonces las presiones, ustedes se acuerdan, puede ser 140 a 0, 180 a 0, ¿no? Hay hipertensión sistólica, pero no hay, el diferencial con la diastólica es brutal, tremendo. Acuérdense, eso es un signo muy importante, ¿eh? Que tienen que acordarse. Entonces, ¿cuál es la etiología de la insuficiencia aórtica? En casos agudos tenemos endocarditis, fiebre reumática, va a haber rotura de valvas, va a ser por traumatismo o por disección de la aorta. Disección de la aorta, ya les dije, por ejemplo, en los casos aneurismáticos, se diseca todo y no solo hay aneurisma de la aorta ascendente o descendente, sino llega a la válvula y destruye todo. En esos casos, cuando se trata, se tiene que poner una prótesis que se llama prótesis valvada, ¿no? Que es la válvula con el tubo, ¿no? Porque hay el problema, se encuentra que está disecado. Esto mucho se ve en cuadros de endocarditis o en problemas de sífilis. Es terrible, ¿no? Entonces, la etiología aguda ya les dije cuál es, ¿no? Endocarditis, fiebre reumática, ruptura, traumatismo, disección de la aorta. Y en la etiología crónica puede ser la fiebre reumática, la sífilis que acabamos de ver, puede haber ectasia de anillo, puede presentarse por artritis avanzadas, trastornos del tejido conjuntivo, sobre todo en el síndrome de Marfan, arteritis, cardiopatías congénitas, la arteritis en el caso de las espondilitis, síndrome del Reiter, en el lupus eritematoso sistémico, ¿no? Que es importantísimo también, ¿no? Afecta por lo general esta insuficiencia 5 de cada 10.000 personas, siendo más común en varones, ¿no? Siempre los varones en aorta ya saben que son los campeones. ¿Cuál es la sintomatología? Va a haber palpitaciones, va a haber pulsación prominente, va a haber dolor precordial atípico, ya saben por qué se presenta el dolor, ya saben, ¿no? No hay buena irrigación de las coronarias por la causa que les expliqué, ¿no? La circulación periférica, bueno, está alterada, pues está bajísima, ¿no? Y como mecanismo compensatorio tenemos que la presión arterial sistólica se eleva, ¿no? Porque va a mejorar el volumen de eyección, ese ventrículo izquierdo se desespera, empieza a latir con más frecuencia, con mayor fuerza, se hipertrofia, ¿no?
Entonces, en estas insuficiencias les decía que va a haber marcado descenso de la presión diastólica porque por la regurgitación aórtica que hay hacia el ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, no hay resistencia periférica, disminuye, ¿no? Y vamos a encontrar una presión diastólica muy baja que incluso llega a cero, ¿no? ¿Y cuáles son la causa de los síntomas de insuficiencia aórtica? El aumento del volumen cardíaco y del volumen de eyección. Se incrementa aparentemente con una mejor contracción del ventrículo izquierdo. Por eso es que esta enfermedad va a producir bastante palpitaciones, incluso puede producir movimientos torácicos por el exceso de palpitaciones que hay. Hay la insuficiencia coronaria, por la causa que les expliqué. Es una válvula abierta que la sangre ya pasa, no tiene la fuerza para irrigar el cardíaco. Los platitos están venidos a menos. Con la justa se irriga lo poco que puede quedar ahí de sangre. Por eso es que son platos, acumulan sangre ahí, ¿no? Entonces la hipertensión diastólica es secundaria, ¿no? Va a haber tistia, va a haber ortopnea, va a haber distia paroxística nocturna, va a haber edema pulmonar, ¿no? Va a haber hipertensión pulmonar en enfermedades de larga data, ¿no? Y por lo tanto una falla global que se trastorna en insuficiencia cardíaca congestiva. Y hablamos que no debemos dejar a nuestros pacientes llegar a la insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Qué tenemos como síntomas? ¿No? Hay percepción marcada y desagradable de los latidos cardíacos. Vamos a encontrar en la insuficiencia cardíaca el pulso saltón, que es tipo Corrigan, ¿no? O vamos a encontrar el pulso irregular, rápido, palpitante. Puede haber desmayos también, porque si la insuficiencia es grande, no hay buena circulación a nivel cerebral, entonces puede haber desmayos. Hay debilidad porque hay poca irrigación en el organismo, ¿no? Dificultad para respirar por la distia, fatiga, cansancio excesivo. Va a haber la angina, le va a traducir en dolor de pecho, ¿no? Siempre va a presentarse detrás del esternón, ¿no? O puede irradiarse, ¿no? El dolor puede ser tipo opresivo, tipo presión, tipo compresivo. Y no, estos pacientes no deben hacer ejercicio porque ese dolor pues, con el gasto cardíaco se incrementa, ¿no? Entonces me dice un paciente, puedo viajar, no puedes hacer ejercicio, no puedes cargar peso, ¿no? Esto es lo que nos trae las valvulopatías, y casi en todas, ¿no? Entonces acá como signos vamos a tener pulsaciones carotídeas intensas y estos se van a traducir a nivel de cuello, ¿no? Da un movimiento cefálico del cuello, empieza a mover el cuello, que es el signo de Pousset. A nivel de extremidades vamos a ver el pulso de Quincke, ¿no? Que es una pulsación capilar, ¿no? El signo de Müller lo vamos a ver, ustedes abren la boca y en la úvula van a ver que la úvula se prende y se apaga como un semáforo, se llama el signo de Müller, ¿no? O vemos el signo de Landolfi, que va a haber cambios de la pupila con ciclo cardíaco, ¿no? Con cada ciclo cardíaco vamos a ver cambios en la pupila también, que es el signo de Landolfi. El signo de Durossier, que consiste en un soplo sistólico y diastólico sobre la arteria femoral. Ustedes presionan con el estetoscopio la arteria femoral y encuentran el famoso soplo de Durossier, o signo de Durossier en la arteria femoral. Después tenemos el pulso de Corrigan. Ustedes ponen la mano en el antebrazo del paciente, ¿no? Ponen la palma de la mano, lo levantan y van a sentir en su palma de la mano un golpe, como un martillo de agua. Eso se llama un golpe de martillo, se llama pulso de martillo de agua o pulso de Corrigan, ¿no? Y en estos pacientes, como en la esterosis, van a encontrar un choque de punta pues muy desplazado, hiperdinámico, y la característica es el soplo diastólico, agudo, puede haber en estos pacientes por las palpitaciones ritmo de galope, ¿no? Y encontramos el soplo de Austin Flynn, que simula una insuficiencia mitral grave, en insuficiencia aórtica grave también, ¿no? Que se asemeja casi a la insuficiencia mitral, ¿no? ¿Qué se observa en la presión? Ya les dije, ¿no? Un diferencial amplio entre la fase sistólica y la diastólica. Podemos encontrar pulsos de 120-40, 160-40, 160-0, 120-0. Esto ya nos está indicando, solo con tomar la presión arterial, insuficiencia aórtica, ¿no? Porque hay un escape diastólico. Y este es el electrocardiograma, ¿no? Ondas S profundas y ondas R altísimas.
un índice de Sokolov positivo. Acá pues el índice de Sokolov dice que es 35, acá miren 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 56, 60, 65, 70, casi el doble. Crecimiento del ventrículo izquierdo exagerado, ¿no? Ahí vemos más trazados, ¿ya? Que nos dan una insuficiencia. ¿Qué vemos en el electrocardio, en la radiografía? Crecimiento del ventrículo izquierdo. Acá se ve mayor. Ya les dije, cuando hay crecimiento del ventrículo izquierdo, esto se va hacia las partes costales, ahí se explaya mayor. El electrocardiograma ya vimos hipertrofia del ventrículo izquierdo, bloqueo de rama. En la radiografía vimos dilatación de la hipertrofia, va a haber congestión pulmonar, ¿no? Evidente, ¿no? Y puede llegar a estos pacientes a hacer edema pulmonar agudo, ¿no? Y como siempre, las ecocardiografías, miren, acá están, válvula coronariana derecha, la válvula coronariana izquierda, acá está la salida de la coronariana derecha, la salida de la coronaria izquierda, miren acá qué bonito se ve, en ambas está su salida, y acá está la no coronariana, ¿no? La eco pues habla, las ecos han venido a darnos un gran aporte a la parte de cardiología. Miren acá la obstrucción que hay de la aorta, tremenda obstrucción de la aorta, ¿no? En la eco se ve, ¿no? Se ve no obstrucción, sino la insuficiencia. Miren cómo retorna la sangre del ventrículo izquierdo a la aorta, ¿no? ¿no? O de la aorta retorna a la inversa cuando hay insuficiencia, ¿no? Se da ambos casos. Acá miren, se hace el contraste con cloruro de sodio y se ve como no cierra la válvula y hay un retorno de líquido tremendamente. Es la ecocardiografía, pues es hermoso, miren acá, ¿no? Miren acá cómo esta válvula queda abierta y hay subida y bajada de la sangre, ¿no? No hay retención. Igual, ¿no? La eco es divina, la eco es divina, ¿no? Entonces yo le voy a pasar ahorita para que escuchen los soplos, porque no estaríamos tranquilos si nosotros no escuchamos los soplos, ¿no? Y hay que escuchar los soplos de ambos casos, que lo tenemos acá, para que quede grabado en su oído de ustedes lo que es un soplo, ya que no tenemos el paciente a la mano, siquiera nos queda en el oído los soplos de ambas cosas, ¿no? Miren, el tipo de soplo es romboidal, como les había dicho, ¿no? Ese es un soplo de estenosis aórtica, ¿no? Escúchenlo bien, es bastante evidente. Ahora vamos a escuchar el soplo de insuficiencia aórtica, ¿no? Vamos a escuchar la insuficiencia aórtica.
es diferente los sonidos, ¿no? Soplo sistólico de estenosis y soplo diastólico de insuficiencia. En la mitral es la inversa, soplo diastólico de estenosis, soplo sistólico de insuficiencia. Es todo lo inverso, acuérdense. Vamos a ver, en una estenosis grave, ¿qué se presentaría? Vamos a verlo. En una insuficiencia severa. Esto es en una insuficiencia severa, ¿ya? Bueno, ya han visto esto. Ahora vamos a descansar 2 minutos para ver un poco de cardiopatías acianóticas, congénitas acianóticas. Ustedes saben que dentro de las cardiopatías tenemos cardiopatías congénitas cianóticas y acianóticas. Las cianóticas lo dejamos para el pediatra y para el cirujano pediátrico que vea sus cardiopatías congénitas cianóticas, porque eso debe resolverse a temprana edad. Si no se resuelve a temprana edad, no estamos haciendo nada, ¿no? Por eso que ojalá que, y no ojalá, sino el Instituto de Salud del Niño está cumpliendo acá un buen rol. Es el único que opera casi todas las cardiopatías congénitas cianóticas dentro de nuestra red de salud. Y lo saludamos. Es muy saludable esto, ¿no? Entonces, las cardiopatías congénitas acianóticas que nos corresponde ver el día de hoy, ¿no? Tienen un cortocircuito de izquierda a derecha, porque esto ya les había hablado en la primera clase, que la sangre va de izquierda a derecha, las cavidades izquierdas son las que tienen mayor fuerza, el ventrículo izquierdo es el que tiene mayor fuerza de contracción. Entonces, si hay una falla en el tabique interauricular o en el tabique interventricular, estamos hablando de comunicación de mayor presión de izquierda a derecha, ¿no? Circuitos de izquierda a derecha, la sangre se contamina. Entonces puede ser por trastornos en la aurícula izquierda, en el tabique interauricular o en el tabique interventricular. O
Otra de las cardiopatías que nos correspondería ver es la persistencia del ductus arterioso, que hablamos en la primera clase, que esto se debe a los pacientes mayormente que nacen en altura, a los niños. No se cierra ese ductus, por eso se llama persistencia del ductus arterioso, decíamos, ¿no? ¿Qué son las cardiopatías congénitas? ¿No? Son lesiones que se presentan en una o varias de las 4 cámaras cardíacas. Pues. No se olviden que hay un tabique entre la aurícula izquierda, aurícula derecha, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. Si hay ahí una falla, hay una lesión de estos tabiques que los separan, estamos hablando que hay una cardiopatía congénita, que son de nacimiento, ¿no? Porque muchas están durante la gestación. ¿Cuál es la frecuencia de estas cardiopatías? 8 de cada 1000 nacidos van a tener este tipo de cardiopatías. O sea que siempre lo vamos a tener que ver, ¿no? Si estas cardiopatías no son tratadas a tiempo, ¿no? Tardíamente ya pierden, muchas veces pierden su función de ser tratados quirúrgicamente, aunque ahora ya se trata, les decía, con la parte de cirugía no abierta. Se está tratando muchas cardiopatías solo por medio de la vía percutánea, como les mostré ahí el caso de cambio de válvula. Se está avanzando mucho, ¿no? Entonces la detección de una cardiopatía congénita en los primeros días es importantísimo. Por eso es que ustedes cuando tengan un bebito, cuando vean un bebito, cuando examinen un bebito, traten de auscultar el corazón. Hay mucha dejadez de nuestros médicos en no auscultar a los niños y lo dejamos pasar estas cardiopatías congénitas que podemos advertirles. Muchas veces estas cardiopatías lo escribimos ya en escolares, 6, 8 años, cuando debieron descubrirse tempranamente. Por eso hay el control del pediatra a temprana edad, se les obliga, que a veces las familias no ponen atención en esto, ¿no? Es importantísimo la detección a tiempo. Estas cardiopatías pues aparecen a partir de la 6ª semana de gestación, ¿no? Otras a los pocos días o semanas o meses después del nacimiento, ¿no? Si son bien detectadas y atendidas, por eso es que se exige la atención del nacimiento por un ginecólogo y por un pediatra, no por capricho, sino que ahí se va a examinar, ¿no? Hay un lío acá, que no se moleste en alguien que ahí es obstetriz. Las obstetrices quieren atender todo el parto, incluso querían hacer, por una ley del Congreso, querían hasta hacer cesáreas. No está permitido, pues, porque un pediatra no lo va a asistir a la obstetriz, ¿no? Entonces, y a ellas les falta mucho para estudiar este tipo de patología. Varios cursos no tienen. Con una ley querían ya operar. No se molesten mucho, de repente tenemos familiares obstetras, pero no es así, no puede ser. Si no es el médico, y por eso es que se exige la actuación del médico, porque va a examinar a ese niño en qué condiciones está. No solo que respire, sino verle cómo está el corazoncito, cómo está ese ano, si está perforado, imperforado, cómo están esos testículos. Una serie de cosas tiene que evaluar el médico, ¿no? Porque hay predisposición a una serie de patologías y en este caso a cardiopatías, ¿no? ¿Cuáles son las causas de estas cardiopatías? Se desconoce. Muchos le atribuyen un montón de cosas, que fumó marihuana, eso no se desconoce por lo general. Hay varias causas, sí, que son de tipo congénito, varias causas que vienen de padres, abuelos que tuvieron alguna cardiopatía congénita severa, pero de la mayoría se desconoce, ¿no? En un futuro, ojalá que se hagan estudios, que están haciéndose estudios cromosomales cada vez más finos, ojalá se llegue a conocer esto, ¿no? Para ver si los padres de 18 a 35 años, que son los que más producen hijos con cardiopatías, vamos a ver si es cierto esto, ¿no? Si tiene un peso preponderante los antecedentes familiares con cardiopatías, ¿no? Si tienen los niños con alteraciones cromosómicas, porque se ha visto hijos de jóvenes con síndrome de Down que no nacen con cardiopatías, pese a que los síndromes de Down, la mayoría tiene 6B o 6A, tienen. Ustedes cuando vean un síndrome de Down, la mayoría tienen su comunicación interventricular. Hay factores maternos que se dice que influyen, como la diabetes, el alcoholismo, madres alcohólicas también, el lupus eritematoso sistémico, los pacientes que toman fenilketonurias, ¿no? Los pacientes que han tenido en el embarazo rubiola, los pacientes también
nacen niños con cardiopatías. Otros dicen que puede haber por la ingesta exagerada de drogas, ¿no? Por ejemplo, los que consumen mucho anfetaminas, mucho consumen hidantoína, difenilantoína, litio y talidomida. Esto de talidomida sí hay estudios, está casi demostrado, ¿no? Dice, pero ¿por qué no nos menciona el doctor anfetaminas? Nadie consume anfetamina. Mentira, hay bastante gente que consume anfetaminas, ¿no? ¿Por qué, doctor? Hay una leche que lo venden, no me acuerdo el nombre en este momento, se me ha ido. Hay una leche que lo venden a 150 soles, ¿cómo se llama? Que no se vende en farmacias, sino lo venden a la mano. 150 soles el frasquito. ¿Cómo se llama esto? Que es producido en México, ¿no? Y dice que lo producen en Estados Unidos. Estados Unidos no lo deja producir, ahí están multados, ¿no? ¿Cómo se llama? Omnilay, doctor. Omnilay y Herbalife. Muy bien que me he hecho acordar. Ustedes tienen que estar enterados. Nadie sabía, yo hice una investigación de esto. El Omnilay y el Herbalife, el secreto que están, el secreto de estos productos es leche soya con anfetamina, nada más, es el gran secreto. Por eso es que usted toma un Omnilay y lo pone en muñequito, lo pone a correr, a caminar. ¿Por qué? Porque le quita el sueño, le mejora su ánimo, su estado de ánimo y le quita el apetito. Esto sí baja el de peso. Pero no sabe que está fregando su hígado, ¿no? Y está fregando otros órganos, como en este caso, ¿no? Si está gestando puede producir problemas en el embarazo. Eso para que estén enterados. La mayoría no estamos enterados. Si le preguntan a los colegas tampoco, muchos no están desenterados de eso. Hay colegas que venden el Omnilay y el Herbalife, pero ustedes ya saben, son 150 que están informados ahorita ya, ¿no? A veces hay el factor herencia, que es poco importante en las cardiopatías congénitas, poco importante, ¿no? Cuando hablamos de comunicación interventricular, estamos hablando de un agujero en el tabique interventricular izquierdo, que permite el paso de la sangre desde el ventrículo de mayor presión, que es el ventrículo izquierdo, de menor presión, que es el ventrículo derecho. Entonces hacen un circuito de izquierda a derecha, que es lo que se llama, porque el flujo mayor está en el lado izquierdo. Entonces pasa sangre oxigenada a, a la sangre que está con CO2, que es del ventrículo derecho, ¿no? Entonces, este defecto puede ser único o puede ser múltiple, pueden ver varios agujeros en el tabique, ¿no? O puede presentarse aisladamente, ¿no? Uno solo. Vamos a ver, ¿no? Entonces, el tabique interventricular, no nos olvidemos que consta de 4 partes. Un tabique membranoso, un tabique de entrada, cercano a las válvulas auriculoventriculares, que es de tipo muscular, un tabique trabeculado, que es la parte central, ¿no? Ventricular muscular, y el tabique de salida, que es el infundibular cercano a las válvulas cigoideas, que es de tipo también muscular. Los defectos más frecuentes en este tabique son en el tabique membranoso, ¿no? En el tabique membranoso, ¿no? Ahí son los defectos en el primer caso, son más, ¿no? En los otros tabiques también se pueden presentar, no es raro, ¿no? Pero se llaman por lo general los perimembranosos. Acá vemos los defectos que se pueden presentar, ¿no? ¿No? En el infundibular alto acá, ¿no? Se puede presentar en el perimembranoso, acá, ¿no? Puede haber un agujero acá, perimembranoso, ¿no? Pueden ser musculares, como en este caso, marginales, pueden ser musculares centrales, como acá, musculares centrales, pueden ser del septo de entrada, estamos hablando de acá, el septo de entrada, o pueden ser apicales, bajos, cerca al vértice del ventrículo. Entonces, estas son las principales presentaciones que se puede dar en CIB, ¿no? Yo les traigo acá esta figura porque es necesario que ustedes lo conozcan, porque a veces nos hablan de, para tapar un CIA o un CIB, cómo se hace. Les dije algo, pero no hay cómo mostrarles. Estos son los botones que nos traen. Así es un botón, 2 botones unidos por algo, pero estos son de un metal de tungsteno, ¿eh? Pero tienen aparte otro componente. Esto va en un catéter. El catéter se pasa por la abertura del CIB, se suelta la parte esta, la parte principal, se pasa esto todo se hace con radiografía, ¿no? Con radiología. Se pasa y se suelta la otra parte y se deja ahí. Entonces estas dos partes se unen y hacen un parche.
Esto les decía también que se emplea en PSA. Pero entonces lo traigo esta figura porque es necesario que ustedes conozcan lo que es el Amplatzer, ¿no? Este es el famoso Amplatzer, ¿no? Para que vean lo que es un Amplatzer. Esto se usa para corregir CIA o CIVs que son de pequeño calibre, porque los de gran calibre ya tienen que ponerse un parche, una tela, un parche de tela que es la cróncora, que por lo generalmente se usa. Pero conozcan lo que es un Amplatzer. Entonces esto depende del grado del tamaño del diámetro del agujero, ¿no? Entonces se puede usar este Amplatzer si no se pone un parche, pues, ¿no? Cuando el CIV es pequeño, los niños por lo general a veces son asintomáticos y no necesitan ni ponerle ni Amplatzer ni parche. Solo presentan su soplo, se lo observa un año y pueden vivir toda su vida con su soplo. Yo he descubierto, como otros médicos pueden haberlo descubierto, descubrimos recién un CIA, un CIV a los 40, 50 años, ¿no? Hay colegas que dicen, tienes que operarte. Y yo, pues le digo a los pacientes, y ustedes pónganse a pensar, ustedes vivieron 60 años sin molestias con un CIV, se operarían a los 60 años porque les dice un médico, no fastidie, ¿no? Yo he tenido varios pacientes, ahí tengo una paciente que le dije, no se opere, 10 años ya lo llevo como paciente y no tiene ningún problema. Y me dice, doctor, y todo el mundo me decía que me opere, y mire, no tengo molestias. Otra de mis pacientes, esposa de un trabajador, le hizo caso a los cirujanos, se operó y ahora le va mal. ¿No? Me para visitando, ¿para que me opere, doctor? Yo paro evaluando ahí, operadita, ¿no? Entonces, hay cosas que no es necesario. A ustedes les descubren un CIA a los 60 años, ya vivió 60 años, pues que no le ha pasado nada. ¿Para qué lo voy a operar? ¿No? Si da molestias muy temprano, ahí sí hay que operarlo. Entonces, estos CIV, cuando son de tamaño medio, cortocircuitos moderados, sí, y dan, y dan molestias como insuficiencia cardíaca congestiva, va a haber retraso ponderal en los pacientes, en su edad, en su peso, todo, ahí sí, infecciones respiratorias, fatiga, ahí sí hay que aconsejar y conducirlo a una cirugía. Igual que los CIV grandes, estos por lo general se cierran con el Amplatzer. Los otros ciclos que son grandes y de cortocircuitos hay que abrirlo y ponerle su parche, ¿no? Porque estos van a presentar ya insuficiencias cardíacas continuas, taquicardia, taquimnias, fatiga, ¿no? No van a poder, los niños que tienen esto de bebitos no pueden ni siquiera lactar, ¿no? Tienen mucho problema, ¿no? Y si se lo deja puede causar hipertensión pulmonar, pasa 4 o 5 años, ya no pueden operarse con hipertensión pulmonar, perdieron la oportunidad. Esto es importantísimo, porque desarrollan el famoso síndrome de Eisenmenger, que es un CIA, un CIB con hipertensión arterial, que lo mencioné en el caso de cuando está sumado, por ejemplo, también a una estenosis mitral, ¿no? Se produce hipertensión pulmonar. Puede solo también el CIB, que es de gran calibre, producir un síndrome de Eisenmenger con una hipertensión pulmonar y ya deja de operarse. Este síndrome de Eisenmenger va a dar mucha cianosis, que es progresiva, severa, fatiga, y el paciente llega a fallecer, ¿no? Por complicaciones. El diagnóstico se hace por ecocardiograma, que es el método de elección, como siempre hemos dicho, ya han visto el eco que canta, ¿no? ¿Qué va a haber en la exploración? Latido hipértrico en la punta, soplo lo sistólico, ¿no? Que esto varía con la intensidad. Podemos encontrar con la palma de la mano, con el estetoscopio frenito sistólico, ¿no? O tril, y un retumbo diastólico, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? ¿Con qué lo diferenciamos? Con una regurgitación mitral, con un ducto arterioso persistente, con un CIA. Tenemos que aprender a diferenciar esto, ¿no? El 30 al 50%, les decía, de niños se cierran solos. Cuando les traigan un bebito no hay que maltratarlo. A mí me han traído varias veces bebitos de 3 meses. No, déjelo. 6 meses le voy a dar. Sí, doctor, en 6 meses me lo trae. ¿Tiene síntomas? ¿Tiene molestias para lactar? No, doctor, muy tranquilo. Lo traen a los 6 meses al año, se cerró. Porque hay colegas que les gusta hacer el diagnóstico tempranamente en niños que no tienen molestias. Imagínense ustedes un bebito de 3 meses, ponerle una vía, anestesiarlo, porque el bebito no se deja hacer un eco, y si le toca a un colega de mal carácter porque le haga el eco, lo va a maltratar. Entonces a veces todo esto hay que ver esto, es importantísimo. Nosotros como médicos debemos evaluar todo eso, ¿no?
Entonces es importante hacer una evaluación de estos niños, tampoco dejarlo pasar, porque si ya es una cosa que está produciendo la sintomatología, van a la insuficiencia cardíaca, la hipertensión pulmonar, nos va a pesar también, ¿no? Entonces es importante esto, hacer una buena evaluación de cuando hay cardiopatías congénitas, o mandarlo al especialista, ¿no? Esto les decía que si en los primeros meses de vida se cierran a veces tanto los CIA como los CIB, los de tamaño grande y medio sí hay que darle tratamiento con digital, diuréticos, ¿no? Y hacerle que le coloquen el Amplatzer, pues de ser necesario. Si son muy grandes, el cierre se hace con un parche, que ya les había dicho, ¿no? Que es a corazón abierto, ¿no? Es a corazón abierto. Acá les traigo para que vean ustedes lo que es un soplo de CIB. Acá sí hemos podido sumar. Ese es un soplo de CIB, de repente no lo escuchan bien. Así como hay C y B, hay comunicación interauricular también, ¿no? Que es alto en los tabiques de las aurículas. También es un agujero que permanece abierto entre las aurículas. Entonces hay sangre oxigenada, igual que pasa del izquierdo al derecho, ¿no? El de menor presión, el de mayor presión al de menor presión. Entonces hay un cortocircuito de izquierda a derecha, ¿no? Con sangre ligeramente oxigenada, ¿no? ¿Cuáles son los efectos que hay? Hay osteum segundo, que está situada en la parte central del tabique, que es el 50-70% de comunicaciones interauriculares. Hay que diferenciar este tipo de CIA del foramen oval permeable, que esto hay durante la gestación, acuérdense, ¿no? Esto tampoco debe permanecer abierto, pero hay que diferenciarlo. El otro es el ostium primum, así como hay ostium segundo, acuérdense, hay ostium primum, que está situado en la base del septo, ¿no? Encima de las válvulas auriculoventriculares. Esto se asocia por lo general a una hendidura anterior mitral capaz de producir insuficiencia mitral. Muchas veces esto produce de paso insuficiencia mitral, ¿no? Está asociado mucho al canal atrioventricular. Esto se produce mucho en los pacientes con síndrome de Down, que hablábamos de antes, que tienen CIA o CIB, ¿no? CIA o CIB, ¿no? O puede ser del tipo del seno venoso, junto a la desembocadura de la vena cava superior, que es frecuente, o inferior también a la entrada de la vena cava, ¿no? Se acompaña a veces de drenaje venoso anómalo parcial en 10% de las comunicaciones interauriculares. Acá ven ustedes los tipos de CIA que se presentan, ¿no? Para que tengan ustedes una idea, ¿no? Miren acá, este es el de seno venoso, un CIA, este es el ostium segundo y este es el ostium primo, ¿no? Miren en la aurícula derecha cómo se presenta, nada más, así de sencillo. Seno venoso, ostium secundum y ostium primo. 3, se acabó, ¿no? Estos son la mayoría de estos niños con CIA, la mayoría cuando es pequeño permanecen asintomáticos. Algunos sí hay bastante sintomatología, ¿no? Estos niños que tienen CIA o CIB, en ambos hay infecciones frecuentes, hay que tener en cuenta. Las infecciones reumáticas o endocarditis son bien seguidoras de estos pacientes que tienen CIA o CIB. Y cuando hay sintomatología, cuando hay una infección respiratoria, estos niños van a tener mucha fatiga y distia por este cortocircuito de izquierda a derecha. Se nos van a presentar arritmias en ambos casos, ¿no? Cuando estas CIA son grandes, igual que la CIB, se van a presentar defectos del estato ponderal. El niño no come, el niño está adelgazado, no alcanza su estatura de acuerdo al tiempo que pasa,
Entonces ya estos niños necesitan ser operados, ¿no? El ecocardiograma para el diagnóstico, como en el CIB, es importantísimo. Aparte que hay que hacer una buena exploración física, ya les decía que no debe faltar el estetoscopio para ver los soplos cardíacos, ¿no? Y hay que ver el tipo de latidos, ¿no? Y cuando hacemos la palpación vamos a ver un precordio hiperddinámico, sobre todo cuando hay CA, CIB verde, grandes, vamos a palpar nosotros el pechito, mucho esfuerzo del corazón, vamos a sentir lo que late con fuerza, ¿no? Entonces cuando nosotros auscultamos vamos a ver un soplo sistólico de larga intensidad, 2, 3 sobre 4 o sobre 6 en foco pulmonar. Vamos a ver un desdoblamiento fijo del primer ruido, ¿no? Un soplo mesodiastólico, ¿no? Ya en casos avanzados, ¿no? Hay que diferenciarlo mediante el ecocardiograma, ¿no? Con otras anomalías, se puede confundir fácilmente con el CIB, con el PCA o con el canal auriculoventricular, es decir, cuando los CIA son pequeños, menores de 8 milímetros de diámetro, no se le hace caso, ¿no? No se le hace caso. A veces no necesitan tratamiento, ¿no? En el cierre ocurre espontáneamente en una alta cantidad de niños. 87% casi se cierran solos, igual que el CIB, ¿no? Cuando ya estos pacientes son crónicos, sí se puede presentar fibrilación auricular, flutter u otras arritmias, ¿no? En pacientes que lo dejamos con un CIA, ¿no? En edades ya crónicas, 30 años, mucho tiempo, ¿no? Que sí se descubren, ¿no? Ya les decía que hay gente que le caso a esto porque no sienten mayor sintomatología. Conforme va avanzando la edad, ya van sintiendo esta sintomatología. Puede haber también embolias paradojales, ¿no? ¿Por qué? Porque hacen trombos acá frecuentemente, ¿no? En pacientes que pueden despedir de acá trombos a nivel de miembros inferiores o a cerebrales, estando los famosos ACV. Desarrollan también secundariamente hipertensiones pulmonares secundarias. ¿Cuál es el tratamiento? Ahora tenemos pues para ambos casos el cateterismo. Con el cateterismo excelentemente y con la ecocardiografía lo cerramos. Pero el cateterismo ahora es terapéutico con el Amplatzer. Si es de pequeño calibre, se cierra tanto el CIA como el CIB. Entonces, los cateterismos ahora son terapéuticos, ¿no? Entonces, la mayoría que tiene más de 6 milímetros sí hay que cerrarlo obligatoriamente. Ya es una norma ahora, ¿no? Entonces, hay dos tratamientos terapéuticos, el cateterismo y la cirugía. La cirugía ya es abierta, ¿no? La cirugía es abierta, pues ya les dije que se pone un parche, ya cuando los agujeros son muy grandes, ¿no? Acá tienen un soplo típico del CIA. Entonces, así como hay CIA, CIB, también tenemos que acordarnos que hay el ductus persistente que nos corresponde verlo ahora. Entonces, el ductus persistente, arterioso persistente o llamado PCA, que esto está durante la gestación, el bebé como tiene un solo circuito arterial no venoso, entonces es un vaso que está durante toda la gestación y esto debe cerrarse automáticamente en el nacimiento, ¿no? Ya lo vimos, que se conecta la aorta con la arteria pulmonar. Y esto debe cerrarse. Cuando no se cierra, por eso se llama ductus arterioso persistente o PCA, ¿no? Al nacer sigue funcionando y esto nos va a dar un tremendo ruido ahí y va a haber contaminación de la sangre. Algunas veces también se cierra, pero la mayoría de veces estos ductus son grandes
y producen problemas. Si son pequeñitos, no producen problemas, no le hacemos caso, ¿no? Y lo que nos da es la clínica, pues la sintomatología del paciente, ¿no? Entonces no se cierran y sigue pasando la sangre oxigenada de aorta a arteria pulmonar, ¿no? Y entonces nos va a dar una tremenda sintomatología. Ahí sí es necesario cerrarlo, ¿no? Ahí, entonces, esto se produce por lo general por infecciones de rubiola en las madres en el primer trimestre, esa es su etiología. Puede haber factores familiares y genéticos. En las elevadas altitudes, cuando el niño nace donde les decía que en las zonas de altura no hay mucho oxígeno, ahí nace y no siente oxígeno, pues entonces el niño sigue haciendo como si estaría dentro de la madre, sigue con su ductos, no se cierra. O puede ser de carácter también idiopático. Tenemos varias formas, ¿no? Los ductos pequeños, ya les decía, son asintomáticos, pueden permanecer toda la vida, no tienen mayor problema, ¿no? Pero cuando causan bajo peso, vemos que el niño no crece significativo, hay síndromes de estrés respiratorio, ¿no? Ahí sí hay que conducirlo a estos niños, cuando hacen insuficiencias cardíacas frecuentes, hay que conducirlo o al Amplatzer, que también se emplea, o al cierre del ductus por cirugía abierta, ¿no? Porque no debemos dejar que cause insuficiencias cardíacas congestivas, porque va a tener infecciones frecuentes del aparato respiratorio, va a haber taquicardia, taquipnea, irritabilidad, fatiga, retraso estatoponderal. Entonces, en estos casos tenemos que conducirlo al niño a un tratamiento de cualquiera de las dos causas, o el tratamiento percutáneo o el tratamiento quirúrgico, ¿no? Porque si esto lo dejamos, puede haber cuadros clínicos ya de más gravedad que lo pueden llevar incluso a la muerte al niño, ¿no? Esto el ductus se llama el gran simulador, ¿no? Porque simula cualquier cuadro clínico, ¿no? Y muchas veces cuando no se diagnostica a tiempo nos lleva a bastantes errores diagnósticos. Casi pocos hacen un buen diagnóstico, ¿no? Porque a veces el soplo pasa desapercibido, el soplo no es el soplo que es tipo maquinaria no es tan evidente, ¿no? Entonces, ¿qué vemos en la exploración física de un niño? ¿No? Taquicardia, está taquipnea, va a haber insuficiencia cardíaca, ¿no? Va a haber, si ustedes tocan el pulso, va a haber un pulso célere, un pulso saltón, tipo la insuficiencia aórtica que habíamos visto, ¿no? Las presiones sistólicas son altas y las diastólicas son bajas. Hay una diferencial alta, tipo la insuficiencia aórtica, ¿no? El volumen, esto se debe a que el volumen latido es alto, entonces provoca un pico sistólico alto, muy elevado, entonces lo deja a la diástole atrás, ¿no? Entonces la sangre en la aorta escapa rápidamente, ¿no? Entonces se produce este diferencial muy parecido a la insuficiencia aórtica. ¿Qué encontramos en la ocultación? Soplo continuo en maquinaria, que se llama también el soplo de Gibson, porque él es el que describió esto. Esto lo ocultamos en el foco pulmonar, segundo espacio intercostal izquierdo, y se irradia por lo general a la parte interescapular, ¿no? El soplo, la diferencia con los otros soplos es que es un soplo continuo durante la sístole y la diástole, se le llama soplo en maquinaria, ¿no? Soplo en maquinaria, ¿no? Es la característica de este soplo, ¿no? Que ahora lo vamos a escuchar. ¿Cuál es el tratamiento? Por lo general estos niños se tratan al comienzo con indometacina, si no cierra con la indometacina, ya está yendo a otra parte, ¿no? Hay que indicarles el cierre con Amplatzer o el cierre con cirugía, ¿no? Esto por lo general en ductus grandes, incluso el cirujano de todas tiene que tener mucho cuidado porque estos ductus son muy lábiles de romperse, ¿no? Entonces tenemos las dos opciones, la cirugía y el cateterismo terapéutico con Amplatzer, les decía, ¿no? Acá ven ustedes la muestra cómo es un ductus, ¿no? Esta es la arteria pulmonar y acá está la aorta, ¿no? La arteria pulmonar y la aorta están comunicados. Esto normalmente durante la gestación hay esta comunicación, pero esto debe cerrarse. Esto hay que ver el largo del ductus y el ancho del ductus para ver también si es factible. Esto lo da ahora los exámenes con eco, lo dan perfectamente, ¿no? Terminamos con esto, escuchando el soplo del ductus y nos veremos ya la próxima semana para terminar con
Cardiopatía isquémica. El soplo es en maquinaria, típico, en sístole y en diástole. Bueno, con esto terminamos en cardiopatías congénitas y cianóticas, terminamos nuestra clase de hoy día. Vayan a descansar. Los veo. Nos vemos. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Ya, nos vemos. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Cuídense mucho. Hasta luego.